Hablemos de otros conceptos que seguramente nos van a resultar muy importantes e interesantes para dominar la construcción digital. Hablemos de los conceptos de infraestructura, activos y proyectos. Entonces, ¿no? El día de hoy, pues la construcción tradicional, la construcción manual, la construcción sin estándares, tiene muchísimas varianzas, o sea, ¿no? Los procedimientos y obviamente los resultados varían muchos de equipo en equipo, de empresa en empresa, de localidad y de país en país. Entonces, estas diferencias generan muchísimos elementos. La economía de un país más grande y la economía de un país más pequeño generan algo muy interesante que es la brecha de infraestructura. Sea el país en el que ustedes estén, sobre todo en Latinoamérica, vivimos una realidad en la que necesitamos infraestructura para cubrir las necesidades de salud, transporte, recreación y vivienda de la gente que vive en una localidad. Es decir, la brecha de infraestructura, es decir, la economía creciente o la cantidad de gente que hace que nosotros necesitemos seguir construyendo, es el principal factor por el cual nosotros tenemos trabajo. Así que si se dan cuenta, esta brecha de infraestructura, esta necesidad, es lo que nosotros le damos servicio. Y eso es un factor que vamos a analizar poco a poco. Ahora, si se dan cuenta, nosotros tenemos un enfoque universitario, todos de repente hemos pasado por la universidad o por un instituto y nos hemos enfocado en los resultados, ¿cierto? En los procedimientos constructivos, en el diseño, de repente en la eficacia y eficiencia. Y para la capa más inferior, que lo podríamos llamar la capa de ejecución, probablemente es el enfoque correcto. Pero si hablamos de infraestructura o de esta brecha de infraestructura, donde equipos, empresas, contratos y muchas más cosas realmente tienen que ser atendidas, tal vez este enfoque de los resultados parciales o este enfoque en resultados o en la producción o productividad o en la asignación de contratos sea simplemente insuficiente. ¿Qué quiere decir? ¿No? Los estándares que nosotros vamos a ir empezando a estudiar simplemente no se enfocan solamente en la productividad. La productividad puede ser un resultado de la experiencia o de los enfoques pragmáticos como Lean Construction, pero realmente los estándares nos quieren decir algo más, algo un poco más allá. Para eso debemos de entender el concepto de lo que es una red de infraestructura. En el Perú, por ejemplo, nosotros tenemos algo que se llama la red de infraestructura de salud. Y para los que hemos vivido la realidad, nos hemos dado cuenta de que existen postas pequeñitas donde hay un cierto nivel de atención. A veces ni doctores hay, por lo menos debería de haber un doctor, que hacen una atención inmediata. Como ellos no tienen la capacidad de atención, por ejemplo, para internar a alguien, lo que se hace es derivar a un centro de salud más grande, donde se habrá camas para la atención y demás. Pero si el problema es mucho más grave y se necesita, por ejemplo, operar, tenemos que ir a un nivel de atención mayor, que por ejemplo puede ser un hospital regional y así sucesivamente. Es decir, ¿no? La infraestructura de salud es una red invisible que nos permite conectar este servicio o dotar de este servicio a la población. Un ejemplo muy similar es la red de infraestructura de transporte, que empieza desde las trochas carrozable hasta lo que son las carreteras distritales o regionales, hasta las grandes autopistas. Todas estas están conectadas y permiten, por ejemplo, a un ciudadano que tiene un terreno de cultivo llegar hasta un puerto para poder exportar. Y si se dan cuenta, ¿no? Cuanto mejor sea la red de infraestructura, más rápido podremos exportar y con mayor calidad o menor daño podemos transportar estas cargas valiosas que se tienen. Entonces, las redes de infraestructura permiten que nosotros podamos desarrollar las actividades como la salud, el transporte de bienes, de materiales y de personas, y que son la base de lo que nosotros en realidad participamos en general. Los activos que pertenecen a la infraestructura de un país.